Y buenas tardes, gracias Nicolás por permitirme llegar a los hogares dominicanos y al mundo a través de su programa Acceso Sin Límite de NJ Productora. A Luis, buenas tardes, y a todos ustedes que están en los hogares, gracias por permitirnos llegar a ustedes. Como siempre, señores, hoy en un nuevo tema del tapete, siempre algunas pinceladas. Dentro de las pinceladas del tapete para cerrar el año, es mi última vez en el programa en este año. Claro. Sí, este año, claro. Si Dios quiere, pero si Dios me lo permite, estaremos el año siguiente cuando nos toque estar por aquí con ustedes nuevamente y en NJ Productora. Señora, como siempre, Loma Miranda, Parque Nacional, que no se olvide eso. Eso hay que mantenerlo en el tapete y yo lo menciono siempre para que se mantenga en ese tapete. Dice el doctor Nelson Rodríguez, una persona muy seria y que me merece mucho respeto, que es el director ahora del SNS, dice que los hospitales están abastecidos de medicamentos. Qué bueno, yo espero que así sea, porque entiendo que es una persona muy seria que lo dijo, porque se necesita que los hospitales, en un tiempo como el que estamos pasando, un tiempo pascuero, como decimos, estén abarrotados, no abastecidos, no abarrotados de medicamentos, que casi seguro estoy que se van a necesitar. Qué bueno, en buena hora. Terminamos el año, señores. Vamos a terminar el año así, a grosso modo, con una inseguridad ciudadana rampante, cada vez mayor. La gente tiene más miedo. Las personas que están fuera del país y quieren volver al país tienen miedo de venir a la República Dominicana. Eso es grave. Ojalá que el año 2017 podamos superar esas expectativas. Un gobierno que no ha podido darnos seguridad. Han hecho quizá muchísimos esfuerzos, pero lamentablemente esos esfuerzos no han ganado la batalla, la delincuencia. Nos la ha ganado la batalla. Un endeudamiento externo galopante, todos los días más endeudamiento. Estamos tomando prestado para pagar intereses. Ya ustedes pueden ver cómo va la economía. Un informe del Banco Mundial de ahora mismo que dice que hemos reducido la pobreza en un 7%. Pero debemos recordar que el promedio en pobreza, en baja de la pobreza, en América Latina es del 42%. Y en República Dominicana, a pesar de lo bueno que está la economía, que siempre se ha mantenido subiendo, tenemos un 7%. O sea, la movilidad social ha sido en un 7%. ¿Qué digo cuando hablo de movilidad social? Cuando pasa usted de una categoría a otra, de clase media, clase alta, de clase baja, media, clase media. Esa movilidad social nada más se ha visto en un 7%, cuando esa movilidad social es de un 42% en toda América Latina, a pesar de que tenemos el mayor aumento en economía en los últimos años en América Latina. Según los datos del Banco Central y el Banco Mundial, dice que sí, ha habido una reducción, no la que se esperaba, pero sí que ha habido reducción en la pobreza. El gasto corriente, que es uno de los meollos del asunto, o el meollo, que siempre se ha dicho, y el Fondo Monetario y todos los organismos internacionales le han dicho a este gobierno que tiene que reducir el gasto corriente, y quedamos con más de 703,000 empleados públicos. Todos los días tenemos más empleados, necesitamos más gente en los públicos. Y un déficit que ellos dicen que va a rondar entre los 60 y pico mil millones de pesos. Mientras que el sector privado y los expertos dicen que el déficit fiscal va a ser por encima de los 100,000 millones de pesos. Entonces, así terminamos el año, pero vamos a ver cómo viene el año 2017, vamos a esperar, vamos a augurar que va a venir mejor que este año 2016. Vamos a agarrarnos de Dios y vamos a hacer lo que debemos hacer para que sea así y que el resultado sea positivo. El tema del tapete de hoy es un tema obligado, señores. Tenemos que el Poder Ejecutivo fue aprobado en la Cámara, específicamente la Cámara del Senado le envió al Poder Ejecutivo para su promulgación o para su observación, le mandó el Código Penal, y dentro de ese Código Penal hay unos artículos, 110, 117, que penalizan, como quiera que sea, en cualquier circunstancia, cuando se interrumpe
el nacimiento de una criatura. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 2014, como ustedes recordarán, lo primero que debemos decir es que el actual Código Penal Dominicano, en su artículo 317, castiga con pena de reclusión e inclusive a los médicos la agrava, cuando son médicos o personas entendidas y profesionales, cuando una persona interviene en la vida de un feto y tiene pena de reclusión. Y como le dije, lo agrava cuando la persona que le ayuda a la mujer a cometer ese aborto es una persona preparada en la materia de la medicina o cualquier cosa de eso. Entonces, ese código que hemos querido reformar, entonces ahora ha venido que el Poder Ejecutivo en el 2014, como ustedes recordarán, observó esa pieza porque entiende el Poder Ejecutivo que debe de haber una excepción dentro de esa regla que penalice el aborto. Dice el presidente de la República en lo que ha devuelto, sí, que él entiende que en casos extremos, si la madre está corriendo peligro, en el caso de que si el embarazo es producto de una violación o de un incesto, o sea, que una persona, de una muchacha que haya sido violada, si es humano y es viable que esa criatura nazca, o que haya sido producto de un incesto, de que una persona ligada a esa niña o a esa ligada por afinidad hasta el tercer grado, que un padrastro, un padre la haya violado, y eso es lo que se llama incesto. Entonces, en ese caso y en el caso de una malformación, cuando una sonografía o una tomografía computarizada, o como se llame en el término médico, determine que esa criatura va a tener una malformación y va a tener un futuro incierto. Entonces, la Presidencia de la República, o sea, el Poder Ejecutivo, que tiene poder de observar las leyes que le manda las cámaras, entonces la observó en ese instante, la envió a la Cámara de Diputados en el 2014. ¿Qué pasó? Dirán ustedes, ¿qué pasó en esa ocasión? Bueno, lo que pasó fue algo completamente fuera del formato que prescribe la Constitución de la República. Que se equivocaron los diputados. La pieza, cuando es enviada para su observación o para su promulgación al Poder Ejecutivo, entonces si el Poder Ejecutivo hace una observación, que fue lo que pasó en el 2014, la envía a esa misma Cámara. Y esa misma Cámara, según los artículos 100, 101, 102, 103 de la Constitución, se debe prestar a conocer de esa observación que hizo el Poder Ejecutivo, si va a aprobar la observación, si va a colidir con, si va a estar de acuerdo con la observación que hace el Poder Ejecutivo, necesita una mayoría de las 2/3 partes, porque se va a modificar lo que la pieza que yo había mandado. Y así pero, ¿qué pasa? Que si la va a aprobar como estaba, como la ley, como ellos la enviaron al Poder Ejecutivo, entonces sería una mayoría simple, aprobarían la mitad más uno. ¿Qué pasó en el 2014? Manda la observación el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, y ellos se prestan a conocerla. Por supuesto, la aprobaron igual como estaba, o sea, no estaban de acuerdo con lo que proponía el Poder Ejecutivo, y en vez de mandarla a la Cámara del Senado, que es como prescribe la Constitución de la República, se la devolvieron al presidente de la República. O sea que se hizo un mal procedimiento, no sé si fue adrede o como sea, no creo que los diputados y senadores lleguen hasta ahí, a que no conozcan la Constitución, y entonces hubo un mal procedimiento. ¿Qué pasó? Que volvió y se introdujo la pieza legislativa por presiones. Ustedes saben que hay presiones de la Iglesia y de amplios sectores de la población dominicana, que entienden que, como el artículo 37 de la Constitución Pública habla de la inviolabilidad de la vida, habla del derecho y dice que la vida comienza con la concepción y que debe ser respetada desde la concepción hasta la muerte. Entonces la Iglesia Católica principalmente, aunque hay otros sectores, dicen
que eso es inviolable y que por tanto debe ser penalizado el aborto en todas sus circunstancias. Mientras que hay otra tendencia que dicen que eso no debe ser, porque en los casos en lo que el Poder Ejecutivo está diciendo, en los casos de peligro de la madre, en caso de malformación o en caso de incesto o violación, debe de interrumpirse y no debe ser penalizado en ese caso el aborto. Entonces, debemos de entender que primero, en el 2014, esto hubiera quedado plenamente solucionado si el procedimiento se hubiera hecho como debía hacerse y como lo manda la Constitución de la República. Ahora bien, ¿qué pasa? Que ahora viene de nuevo la ley, la aprueba la Cámara del Senado, es quien se la envía al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo la observa ayer casualmente. Pero debemos recordar que el Poder Ejecutivo, cuando le mandan esa ley, tiene 10 días si la ley ha sido aprobada, no en emergencia. Si la ley ha sido aprobada en emergencia, o sea, en 2 lecciones consecutivas, entonces el Poder Ejecutivo tiene 5 días para observarla. El Poder Ejecutivo ahora tenía 10 días para observarla, pero ya la devolvió con las mismas observaciones. Lo único que ahora el presidente de la República dice, y lo decía la otra vez el presidente de la República decía que la ley del aborto debe de separarse del Código Penal para poder aprobar el Código Penal sin ningún trauma, porque tiene otras modificaciones que el público y la población lo está esperando. Y que en esa ocasión, decía en el 2014, debía separarse y hacer una ley adjetiva diferente del Código, que no estuviera en el Código y fuera una ley especial. Ahora el presidente dice lo mismo, que él está de acuerdo, que el Poder Ejecutivo está de acuerdo en que en esos casos que ya hablamos anteriormente esté permitido que el aborto. No es que él está de acuerdo con el aborto, sino que en esas condiciones excepcionales, porque todas las reglas tienen su excepción, debe de haber, no debe haber penalización. No hace la Iglesia lo que hizo en campaña para presionar a algunos diputados y senadores que aquellos que iban a votar a favor de esas excepciones, las iglesias en las homilías le estaban motivando a la gente a que no votara por esos legisladores. ¿Lo recuerda esto? Sí. Fíjate, Nicolás, tú tienes muchísima razón. Mira, en este tema, aparte de social, es un tema político. Recuérdate que los políticos no nos aventuramos a hablar mucho de esas cosas porque se respeta mucho la Iglesia Católica en este país. Pero debemos de recordar que no obstante en el 2014 el presidente de la República haber observado el Código Penal, porque él dice que el aborto debe ser permitido en esas excepciones, el presidente de la República ganó las elecciones. O sea, no fue suficiente eso porque la gente ya entiende, el 75% de la población dominicana en las últimas encuestas ha entendido, eso no lo digo yo, eso son estadísticas que hay, ha entendido que sí debe de haber excepción en esos casos, cuando la madre corre o cuando hay malformaciones, en esos casos específicos. Y o sea, eso quiere decir un 75% de la población es mucho, porque entonces ya ese tema como político, yo creo que presionar a los políticos para que no voten por la legislación, yo creo que ya eso no tiene caso, porque ya el ejemplo lo dio el presidente de la República, que ganó las elecciones a pesar de estar en contra de esa disposición. No que él está a favor del aborto, quiero especificar, sino que él está en favor de que se despenalice el aborto en los casos especiales. Pero ahí la Iglesia dice que debemos exegéticamente actuar de acuerdo a lo que dice el artículo de la Constitución, el 37, de que es inviolable la vida humana desde su concepción hasta la muerte. Pero hay otras personas que dicen que el artículo 5, el artículo 8, por ejemplo el artículo 5 de la Constitución, habla del fundamento, dice que el fundamento de la Constitución de la República es la dignidad humana. Y yo me pregunto, y se preguntan muchos, ¿y es digno dejar morir a una mujer que está embarazada si hay un feto que le va a proporcionar la muerte o que va a proporcionar la muerte de los dos?